Buenos días amigos de Globovisión, feliz inicio de semana para todos, bienvenidos a su programa AM. ¿Sabe usted qué dice la Ley Orgánica del Trabajo sobre los permisos y reposos médicos? ¿A dónde debe acudir si necesita validar un reposo? ¿Cuáles son las sanciones que puede sufrir un trabajador si no cumple con todos los requisitos que estipula la ley por parte de la empresa o el sector público? Hoy hablaremos sobre esto. Nuestra etiqueta AM Reposos y nuestras redes sociales AM por GB en Instagram y en Twitter AM_por GB. Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Artículo 72. Supuestos de la suspensión. La suspensión de la relación de trabajo procede en los siguientes casos: la enfermedad ocupacional o accidente de trabajo que incapacite al trabajador o trabajadora para la prestación del servicio durante un periodo que no exceda de 12 meses. La enfermedad o accidente común no ocupacional que incapacite al trabajador o trabajadora para la prestación del servicio durante un periodo que no exceda los 12 meses. Licencia o permiso por maternidad o paternidad. El cumplimiento del deber constitucional de prestar servicio civil o militar. El conflicto colectivo declarado de conformidad con esta ley. La privación de libertad en el proceso penal siempre y cuando no resulte en sentencia condenatoria. El permiso para el cuidado del cónyuge o la cónyuge, ascendientes y descendientes hasta el primer grado de consanguinidad en caso de necesidad y por el tiempo acordado entre las partes. La licencia concedida al trabajador o trabajadora por el patrono o la patrona para realizar estudios o para otras finalidades de su interés. Casos fortuitos o de fuerza mayor que tengan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión temporal de las labores, en cuyo caso deberá solicitarse autorización a la Inspectoría del Trabajo dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos que ameriten la suspensión, lo cual no podrá exceder de 60 días. Amigos de Globovisión, estamos de regreso en su programa AM y como lo comentábamos al inicio del programa, vamos a hablar de permisos y reposos laborales. Ya está en el estudio nuestra especialista, la señora Vestalia Tovar, abogada procesal, casacionista, constitucionalista y docente universitaria. Bienvenida, abogada. Gracias, muchísimas gracias, buenos días. ¿Qué estipula la ley orgánica sobre los permisos laborales? Y preguntarle además si son distintos en el caso de la administración pública a las empresas privadas. Sí, efectivamente, dentro del sector privado se regula realmente por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en sus artículos 72 y siguientes de la misma ley. Y en el caso del sector público, efectivamente se regula por el Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, en el artículo 59 y siguiente, ¿no? Sí son totalmente diferentes, puesto que en el caso del sector público existen 8 tipos realmente de permisos, ¿no? Tenemos el permiso no remunerado, que se estila muchísimo en la administración pública, es decir, cuando un funcionario público le exige a petición de por parte del funcionario a su jefe inmediato, pues que debe viajar al exterior para hacer algún un evento, un curso, algo que tenga que ver con la parte académica, ¿no? Adicional a eso también se estila mucho en los cargos de alto nivel, es decir, en los ministros, en los cargos de dirección y confianza. Claro está, en ese caso te establece, en el caso del funcionario de libre nombramiento y remoción, de 1 a 3 años, pero en el caso, por supuesto, del funcionario de alto nivel es hasta 5 años, ¿no? Entonces, claro, este tipo de permiso se da en la administración pública, no se da en el sector privado, ¿ok? Otro permiso que también es sumamente importante es el permiso por fallecimiento de hijos, de cónyuges o, en este caso, ascendientes, ¿no? Es decir, la ley orgánica y el reglamento del trabajo te establece a ti que en el caso del sector privado son 2 días que va a otorgar el patrono, si es en por supuesto, de algunos de estos tipos de familiares, siempre y cuando, por supuesto, en este caso, el familiar haya fallecido dentro del país, porque se da el caso que si el familiar efectivamente fallece fuera del país
¿ok? Tienen que otorgarle 7 días. Esto también lo aplica, por supuesto, la ley de carrera administrativa, en este caso el reglamento, perdón, y por supuesto dentro del sector público. Otro permiso que también es importante, también entramos en el permiso, lo que nosotros llamamos el permiso pues de la maternidad, ¿no? Si bien es cierto, antes de la ley orgánica del trabajo de 1997 eso se venía manteniendo, ¿ok? Cuando sale promulgada la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, ahí de alguna manera en el caso del permiso prenatal, ¿ok? Establecieron, siempre ha sido 6 semanas, eso quedó inmutable efectivamente, pero en el caso del postnatal hubo un incremento, hubo una extensión en tal caso, ¿no? La extensión es de 12 semanas a 20 semanas, con el único objetivo que la madre pueda estar bajo mucho más tiempo, pues, con el menor, dentro, pues, de lo que es el desarrollo integral del menor, ¿no? ¿Este lapso que habla de maternidad aplica igualmente a la empresa privada? Totalmente, tanto en el sector público como en el sector privado, porque en el año 2007 sale una novedad que es la Ley de Protección de la Familia, de la Maternidad y la Paternidad, y protege no solamente a la madre, sino también que protege también al padre. En el padre, ¿cuál es el permiso pues, que ellos pueden pedir? ¿A qué tienen derecho? ¿Cuántos días? En el permiso del padre hay, por supuesto, la ley te establece, la Ley de Protección de la Familia te establece un lapso de 14 días continuos, ¿no? Okay. Se ha dado incluso de que cuando, por ejemplo, dentro del proceso de recuperación de la madre se agrava, estando en la clínica, se le otorga de alguna manera u otra 14 días más continuos. Y cuando hablamos de que la madre efectivamente tiene, en este caso, pues, partos múltiples como trillizos o cuatrillizos, se le otorga 21 días, ¿ok? Aparte que también goza de inamovilidad laboral desde la concepción, durante todo el embarazo, en este caso de la madre, hasta que el menor cumpla 1 año, ¿no? Incluso en estos días me vino realmente un caso muy interesante que te lo tengo que comentar, y es bueno que los televidentes y la audiencia sí lo vea. El caso fue de que efectivamente esto es una madre, pues por supuesto que tuvo la oportunidad de dar a luz, pero el niño fallece a los 3 días. Cuando ella llega a mí, ella me pregunta a mí, mire, ¿cómo hago? Porque me están llamando de la entidad laboral que yo me tengo que reincorporar. Yo le digo que si, en primer lugar, primero si gozó del permiso prenatal, es decir, que antes de salir embarazada es importante saber que si efectivamente ella cumplió con el permiso prenatal. Okay. Ella me indica que no, que efectivamente trabajó ella hasta el último día. Hasta el último día, así es. Entonces, cuando ella va a la entidad laboral le dice que se tiene que reincorporar de forma inmediata, a pesar de que el niño nació y una vez que nace es persona natural, ¿no? Comienza el permiso. Genera todos los derechos, incluso hasta desde el punto de vista sucesoral, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué sucede? La entidad laboral le dice que se incorpore, pues por supuesto yo difiero de eso, primero porque no le correspondía realmente reincorporarse, puesto que ella no había cumplido su periodo prenatal, es decir, sus 6 semanas, desde el punto de vista legal, ¿no? Y adicional a eso también, ella efectivamente le tocaba 2 días por fallecimiento del hijo, porque eso lo establece la ley orgánica del trabajo y el reglamento de la ley orgánica del trabajo. Incluso cuando estamos en presencia de las convenciones colectivas también lo establece la convención colectiva, en el caso del sector privado, ¿ok? De alguna manera u otra no se cumplió eso y se le cercenó de alguna manera u otra el derecho, pues, en este caso, pues, a lo que tenía. En el caso que usted prenatal nos comente que hay esta violación, ella acudió a usted. ¿Qué debe hacer o qué deben hacer las personas que también sienten que se les están violando sus derechos? Mira, en esos casos yo les recomiendo, mayormente siempre me gusta negociar, ¿no? Yo apuesto mucho a los acuerdos extrajudiciales y a la parte de la conciliación. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es que reunirse con la consultoría jurídica de la entidad laboral, si es empresa privada, y tratar de explicarle de alguna manera u otra qué dice la Ley de Protección de la Familia y qué dice realmente la Ley Orgánica del Trabajo y los trabajadores y las trabajadoras. Y tratar de llegar a un acuerdo. No se llega a un acuerdo, entonces tengo que irme ante un tribunal de primera instancia laboral a interponer un amparo porque se le está vulnerando de alguna manera u otra el derecho a su reposo, en este caso, pues, prenatal. Todos estos permisos y reposos médicos de los que hablamos deben estar validados. ¿A dónde debe acudir el trabajador? ¿Quién valida este reposo? ¿Y qué ocurre si no se valida? Bueno, mira, el primer escenario jurídico, como te lo dije, estamos enmarcados en el sector público y en el sector privado. Okay. Es necesario, porque así lo establece la ley del Seguro Social, en este caso, y aparte de eso lo establece
vuelvo y repito, el reglamento general de la ley de carrera administrativa en el sector público y la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras en el sector privado con su convención colectiva. Es obligatorio realmente que una vez que pase los 3 días, en este caso, el trabajador debe dirigirse al Seguro Social, como dice, por supuesto, la ley del Seguro Social, y debe, dentro de estos 3 días, notificar a la parte patronal de la patología sobrevenida que le dio. Después de los 3 días es necesario. Es obligatorio realmente, y siempre se lo digo realmente a las personas, de que efectivamente deben convalidar pues su reposo, puesto que ¿quién le da el carácter de legalidad? Es el Seguro Social. Y por supuesto, una vez que esa persona se dirija dentro de las 72 horas, ella tiene que ir a la entidad del Seguro Social más cercana, mayormente siempre es por el domicilio donde vive la persona, para certificar, en este caso, el reposo por el Seguro Social, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Qué deben llevar? Por supuesto, tienen que llevar, en este caso, el informe médico, tienen que llevar la cuenta individual, que lo pueden bajar muy fácilmente, en este caso, por la página web del Seguro Social, y adicional a eso, pues tienen que llevar los soportes que de alguna manera u otra respaldan el informe médico, como son placas X, Y, Z. ¿Okay? ¿Cuáles son las sanciones que puede sufrir un trabajador si no lleva un reposo validado? ¿Le pueden descontar estos días o existen otras quizás más graves? ¿Pueden perder el trabajo? ¿Cuáles son las sanciones? Mira, las sanciones que tiene realmente por no convalidar después de los 3 días, efectivamente, es que no es realmente potestativo del patrono o está obligado a cancelarle realmente ni los 3 días ni después de los 3 días. Ok, es importante para los televidentes que efectivamente estén conscientes de que si no se convalida después de los 3 días ante el Seguro Social, en la parte patronal, en el caso de las entidades laborales de índole privado, no está obligada a cancelarle esos días. Pero sin embargo, en el sector público, porque acuérdate que el sector público siempre va a gozar de privilegios y prerrogativas, y en este caso, cuando estamos en presencia de eso, muchas veces el jefe inmediato negocia, porque acuérdate que hoy en día estamos en fases de negociaciones, sobre todo la parte patronal frente al trabajador, y se puede llegar a un acuerdo, ¿no? En el caso del sector público, pero en el caso de la entidad laboral es obligatorio también. Al inicio de esta entrevista usted hablaba sobre los permisos no remunerados y le pregunto, ¿la empresa pudiera quizás negar estos permisos aunque no tuviera que pagar? Decir, no, mira, tú no te puedes ir de viaje, no te podemos dar estos días, o está obligado a dar un permiso no remunerado. Mira, la ley, el reglamento de la ley de carrera administrativa lo establece, el permiso no remunerado, ¿no? Yo lo dije al principio en el artículo 59, y muy fácilmente esto se da en el sector público, ¿ok? Es muy poco cuando se da en el sector privado, porque en el sector privado se puede dar, en este caso, el permiso, en tal caso, por aquellos trabajadores que, por supuesto, tengan una disciplina, bien sea desde el punto de vista cultural, artístico o deportivo, esto por lo menos los deportistas de alta competencia, que están, por supuesto, en las empresas privadas y en las entidades públicas, ellos efectivamente es automático realmente el permiso, indistintamente el tiempo pues que sea necesario para que ellos vayan a competir, en este caso, a otros países internacionales. Pero entonces en la empresa privada, más allá de estos casos de atletas, no están obligados a dar un permiso no remunerado. No están obligados. Okay. No están obligados. Muchísimas gracias, abogada. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte vamos a contestar todas sus inquietudes. Recuerde nuestra etiqueta, AM Reposos. Nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram y en Twitter, AM_por GB. Volvimos hoy hablando sobre reposos y permisos laborales con la abogada Vestalia Tovar. Abogada, ¿qué ocurre si yo tengo que hacer algo puntual, un compromiso, quizás un examen médico o asistir al acto de mi hija en el colegio? ¿Qué tipo de permiso aplica en ese caso? Bueno, mira, dentro de la categoría de los permisos, como te lo dije en un principio, tenemos en este caso, ese se ubica realmente en el permiso por diligencias, ¿no? Anteriormente se usa, por supuesto se sigue usando, pero se usa por cuestiones de actos académicos, por cuestiones de exámenes médicos o cualquier tipo de diligencia personal o profesional, ¿no? Pero hoy en día eso se ha extendido.
¿Por qué se ha extendido? Porque para nadie es un secreto que nosotros tenemos un decreto de emergencia nacional económico que ha sido, por supuesto, otorgado el carácter de constitucionalidad por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que establece que el referido decreto es el garante de que la población use, en este caso, de los bienes y servicios, alimentos, medicina, entre otros, que tiene que ver con la vida de la población, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque se ha extendido ese tipo de permiso cuando, por ejemplo, un trabajador, bien sea en el sector público o en el sector privado, acude ante su jefe inmediato y le dice, mire, que por mi número de cédula me corresponde a mí en el día de hoy de ir a retirar mi bolsa CLAT. En este caso no es que sea obligatorio por parte de la parte patronal otorgarle, en este caso, el permiso, pero tiene que haber, se ha venido flexibilizando, puesto que existe ese decreto y que aparte de eso se supone que el patrono debe velar, en este caso por el estado de necesidad que pueda tener el trabajador. Esto se ve mucho ahorita por la situación país que nos embarga, por supuesto, y ha habido de alguna manera u otra que, si bien es cierto, es por un día, ese permiso por diligencia se ha extendido también incluso cuando, por ejemplo, el trabajador llega y le indica pues al patrono y le dice que tiene que ir a comprar una batería porque se le dañó la batería. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Siempre se recomienda que en el caso de la parte patronal exijan su constancia, en este caso ante la Junta Comunal, si en este caso le exijan al trabajador, ¿verdad?, para que el trabajador vaya y la consigne ante el jefe inmediato, ¿no? Okay. Y en el caso de la batería, pues es importante pues que la factura esté a nombre del trabajador. Ese es lo soporte, tiene que haber constancia, porque vuelvo y lo repito, hoy en día hay una flexibilización entre el patrono y el trabajador, hay negociaciones, ¿ok? Pero no podemos realmente, ni el patrono debe relajar la norma laboral en tal caso, ¿ok? Ni el trabajador puede incurrir en lo que nosotros llamamos el mal uso del derecho, que es el abuso de derecho. Eso hay que evitarlo. Ok, vamos ahora a contestar algunas inquietudes que surgen en nuestras redes sociales. En Instagram, recuerde nuestra cuenta AM por GB, nos escribe Isla Marín. Buenos días. Cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad terminal y tiene más de 20 años prestando servicio en una empresa, ¿qué procede o cómo se maneja el reposo en este caso? Mira, el reposo, acuérdate que se inicia realmente es por enfermedad ocupacional o por enfermedad sobrevenida, por una patología sobrevenida o por accidente laboral. En el caso primero hay que ver efectivamente cuáles son la patología que sufre, en este caso el trabajador, y que vuelvo y repito, si pasa de los 3 días, por supuesto debe convalidarlo ante el Seguro Social. Acuérdate que la ley del Seguro Social nos establece a nosotros que no puede pasar el reposo de forma ininterrumpida 52 semanas. Si pasa de 52 semanas, por supuesto tiene que ser sometido a una junta médica para que se le pueda otorgar, ante el Seguro Social se le pueda otorgar la pensión por incapacidad, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Bueno, es como todo, ¿no? Ella está hablando de su derecho a la jubilación, pero también hay que estar consciente que si ella cumple con los años de servicio, como establece en este caso, si es en materia funcionarial, ley del Estatuto de la Función Pública y por supuesto el reglamento interno de jubilaciones de la institución pública, porque hay muchos que por supuesto varían entre 20 y 25 años, o en el caso del sector privado, también son aquellas grandes empresas que son jubilables como Coca-Cola, Polar, que en este caso tienen convención colectiva, siempre y cuando ella cumpla con los años de servicio, por supuesto, y la edad, puede realmente otorgársele de forma inmediata su jubilación y no su incapacidad en cuanto pues por enfermedad. Gracias, abogada. Tenemos otra inquietud en nuestro Instagram. @Titi Marcano. Hola, buenos días. ¿Cuánto dura el periodo de lactancia? Me imagino el permiso por lactancia. Sí, bueno, tú sabes que esto siempre ha sido regulado por la Ley Orgánica del Trabajo, que también es aplicable al sector público, ¿ok? Desde 1997 hasta ahorita. En la última reforma que hubo, también, por supuesto, la reguló, pero también salió lo que nosotros llamamos una ley especial, que es la Ley de Protección y Promoción de la Lactancia Materna, ¿no? Hasta ahorita es 1 año, con la excepción a la regla que si el bebé efectivamente sufre de alguna cuestión orgánica desde el nacimiento, se le otorga una extensión de 1 año más. Es 1 hora diaria y en el caso de la administración pública, pues que si bien es cierto ellos tienen un horario bastante reducido hasta la 1 de la tarde, ya a la funcionaria en caso tal se retira a las 12 del mediodía y en el caso del sector privado, pues también se le otorga su hora de la lactancia. Surge otra pregunta, Belkis Tortas. Hola, buenos días. Tengo un trámite en la 1408 para la incapacidad, esperando que me den la cita para la evaluación con los médicos en el Pérez Carreño. ¿Debo seguir entregando reposo en mi trabajo? Gracias. Bueno, por supuesto. Acuérdate que yo siempre le digo a los trabajadores que si la lesión persiste,
tú tienes que demostrar que efectivamente la lesión está. Entonces, indistintamente que tú hayas hecho la solicitud desde un principio, ¿ok? Esa lesión tú la tienes que demostrar, incluso haciéndote exámenes rutinarios para que tú puedas demostrar, así sea por la parte privada, mientras que, por supuesto, en este caso el Pérez Carreño se constituye la junta médica para que pueda ser evaluada debidamente. También en nuestro Twitter, recuerda la cuenta AM-por-GB, nos escribe Katy, buenos días. Para pedir un permiso no remunerado, ¿qué documentos tengo que llevar a la empresa? Me voy al exterior a estudiar. Bueno, eso es sumamente importante. Yo siempre le he dicho a los trabajadores o a los funcionarios que cuando vayan a pedir un permiso no remunerado, que puede ser de mínimo de 1 año a 3 años, ellos deben llevar los pasajes en tal caso, en donde por supuesto el destino donde se van a trasladar, y adicional a eso también tienen que llevar, pues por supuesto la inscripción, en este caso si es un posgrado o si es un curso, o si es un foro, pero siempre presentar ante el jefe inmediato todos los recaudos necesarios para que le pudieran permitir, en este caso, el servicio no remunerado, y por supuesto esto va a ser sometido a la gente de recursos humanos con el fin pues de que si se le acuerda o no se le acuerda el permiso no remunerado. También en nuestro Twitter el señor Alberto José, buenos días, pregunta ¿qué pasa cuando una trabajadora se le enferma un hijo y a este le dan un reposo de 15 días? ¿Qué debe hacer el patrono? ¿Ese reposo se convalida? ¿La trabajadora está obligada a tomar esos días? Gracias. Sí, en el caso de los hijos, eso está establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, ¿no? Y por supuesto, acuérdense que la Constitución, en el artículo 75 y 76, establece no solamente el derecho a la familia como un interés difuso, sino también extensible a la protección del niño y adolescente, ¿no? En el caso del sector público, sí, efectivamente es muy diferente al sector privado, puesto que en el sector público, mayormente en las instituciones públicas, tienen sus centros médicos y pueden de alguna manera, como es un hijo, puede realmente ir directamente allá, o en tal caso, vuelvo y lo repito, puede ser una negociación entre el jefe inmediato y la trabajadora para que proceda por cuido, y la institución pública sí paga efectivamente ese reposo. En el caso del sector privado es obligatorio. Después de los 3 días, vuelvo y repito, tiene que realmente convalidar el reposo ante el Seguro Social por la jurisdicción donde se encuentre ubicado su domicilio. Ángel García escribe, tengo 20 años en una empresa en Caracas y hace 5 años pedí cambio para Valencia por mudanza. Estoy de reposo y me están obligando a reincorporarme por Caracas. Bueno, mira, eso depende realmente. Habría que estudiar muy bien su caso en el sentido del por qué él pidió fue un traslado, ¿no? Me imagino yo. Ok, habría que ver si es que él se mudó para ese lugar, o sea, hay que ver cuáles son allí las cosas que realmente el por qué él pide el traslado. Ahora, estando de reposo, vuelvo y repito, si él está convalidado por el Seguro Social después de los 3 días, ¿ok? No deberían de alguna manera u otra obligarlo a reincorporarse. Eso es como que, por ejemplo, efectivamente tú vuelves de reposo y de repente hay casos que pasan así. Tú vuelves de reposo y entonces resulta ser que tú tienes tus vacaciones vencidas y tú las quieres tomar. ¿Ok? Una cosa es el reposo, otra cosa son las vacaciones, ¿ok? Siempre y cuando tengas 1 año como establece la ley, ¿ok? Puedes tomar tus vacaciones también. Abogada, debemos despedir, pero quiero preguntarle algo. ¿Hay algún caso donde se justifique que la empresa vote a un empleado o la inamovilidad laboral pues lo impide? Bueno, depende. En el caso de los reposos, por supuesto, goza de la inmovilidad laboral porque eso está establecido en el artículo 73 y 74 de la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras. El reposo viene siendo la excepción a la regla para realmente despedir a un trabajador. Tú no puedes incluso ni despedir a un trabajador, en este caso estando de reposo, porque pues por supuesto, menos aún cuando está convalidado por el Seguro Social. Incluso ha pasado muchos casos de que, por ejemplo, la persona se va de vacaciones y efectivamente cae en reposo. ¿Me explico? ¿Qué se hace ahí? Se suspende, en este caso, las vacaciones y se empieza a cubrir el reposo, y después que efectivamente haya cubierto el lapso de reposo, vuelve a tomar el remanente de sus vacaciones. La señora Brenda nos escribe, por periodo de duelo, ¿cuál es el tiempo de permiso en la administración pública? La ley, el reglamento de la Ley de Carrera Administrativa te establece en el artículo 59 2 días, en este caso el fallecimiento por hijo. Pero ojo, es potestativo entre el jefe inmediato y el funcionario, que si tiene vacaciones vencidas, dado el dolor y el afecto, y como se encuentra en este caso el funcionario, puede haber una negociación entre la parte patronal y el trabajador. También nos escribe Mir.creaciones, ¿con cuántos años de servicio se jubila una persona en la administración pública? Depende porque hay muchas instituciones públicas que se regulan efectivamente por
sus reglamentos administrativos de jubilación, ¿no? Eso depende de la institución. Hay en este caso instituciones públicas que jubilan a los 20 años de servicio, como por ejemplo, y hay otras instituciones que se regulan por la ley del Estatuto de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal, que te establece 25 años de servicio, siempre y cuando cumplas la edad y tengas los 25 años de servicio. Y ya ahorita sí vamos a finalizar, pero antes vamos a leer a nuestra televidente Mayerlin, ¿cuánto tiempo dura el pre- y postnatal para el sector público? El prenatal son 6 semanas. Dura igual, sector Igual. público y privado. Eso se maneja de 1999 hasta ahorita. Y el privado, en este caso, son de 12 semanas, pasó a 20 semanas, que se equiparan, por supuesto, a 5 semanas. Ok, muchísimas gracias, abogada. Quedaron algunas inquietudes allí pendientes, pero vamos a grabar un video con ustedes en nuestras redes para que aclare otras dudas que han surgido. Ya son las 10 de la mañana, debemos despedir. Conversábamos sobre permisos y reposos laborales con la abogada Vestalia Tovar, abogada procesal, casacionista, constitucionalista y docente universitario. Gracias a ustedes por su sintonía y por interactuar con nosotros. Tenemos una cita mañana a las 9:30.